Roma, año 218 después de Cristo. El imperio se tambalea bajo la sombra de la inestabilidad. Apenas un año antes, el emperador Caracalla había sido asesinado y su sucesor Macrino, un advenedizo sin linaje imperial, luchaba por mantener su autoridad. En las provincias orientales, sin embargo, un complot tomaba forma. En la ciudad de Emesa, en Siria, un joven de apenas 14 años, envuelto en vestiduras sacerdotales y perfumado con incienso, elevaba plegarias al sol naciente. Su nombre era Vario Avito Bassiano, pero el mundo lo conocería como Heliogábalo. Este muchacho, criado en los fastos de un templo y moldeado por la ambición de su familia, estaba a punto de convertirse en emperador de Roma. No por mérito propio, sino por la astucia de su abuela, Julia Maesa, quien urdió una conspiración para devolver el poder a su dinastía. Con la promesa de que el joven era el hijo ilegítimo de Caracalla y, por tanto, heredero legítimo al trono, las legiones de Oriente se rebelaron contra Macrino. En pocos meses, el destino de Roma cambiaría para siempre. Cuando Heliogábalo entró triunfante en la capital, pocos imaginaban lo que estaba por venir. En su mirada no había la determinación de un soldado ni la prudencia de un estadista, sino la visión de un joven que veía en el trono no solo el poder, sino una oportunidad para transformar el mundo a su antojo. Su reinado sería breve, pero escandaloso. Roma, una ciudad forjada en la disciplina y la tradición, se vio sacudida por un gobernante que no encajaba en los moldes del poder imperial, pero ¿fue Heliogábalo realmente un déspota caprichoso y corrupto, como lo retrataron sus enemigos? ¿O fue un joven emperador atrapado en un sistema que nunca estuvo dispuesto a aceptarlo? Para comprender su historia, es necesario separar los mitos de la realidad, explorar el contexto de su época y entender cómo un adolescente llegado del lejano Oriente terminó convirtiéndose en uno de los emperadores más infames de Roma. La historia de Heliogábalo es la historia de un choque de mundos, tradición contra innovación, poder contra identidad, realidad contra propaganda. Y como todo en la Roma imperial, su final no podía ser menos que trágico. Antes de ser emperador, antes de ser el centro de escándalos y rumores, Heliogábalo era solo un niño en Emesa, una próspera ciudad de la provincia romana de Siria. Su verdadero nombre, Sexto Vario Avito Bassiano, reflejaba su linaje noble. Pertenecía a la familia de los Severos, la dinastía que había gobernado Roma desde finales del siglo II después de Cristo. Pero su identidad estaba marcada por algo más que la política. Desde una edad temprana, fue iniciado en los misterios del dios El-Gabal, la divinidad solar de su ciudad natal. Como sumo sacerdote, vestía túnicas púrpura y oro, su rostro se iluminaba con la luz de las antorchas y su vida giraba en torno a rituales sagrados en el templo de la Gran Piedra Negra, que representaba a su dios. Sin embargo, en las sombras del santuario, alguien más estaba preparando su destino. Su abuela, Julia Maesa, hermana de la influyente emperatriz Julia Domna, había visto cómo su familia perdía el poder tras la muerte de Caracalla. Desde su exilio en Emesa, no estaba dispuesta a aceptar el olvido. Observaba a su nieto con atención, un joven carismático, de facciones delicadas y espíritu ardiente. No era un guerrero como los emperadores anteriores, pero poseía algo igual de poderoso, un aura casi divina. El emperador Macrino, antiguo prefecto de la Guardia Pretoriana, reinaba en Roma con la fría administración de un burócrata, pero en las legiones de Oriente, la lealtad a Caracalla aún ardía. Julia Maesa vio su oportunidad. Comenzó a difundir el rumor de que su nieto, Heliogábalo, no era solo el heredero del templo, sino también el hijo secreto de Caracalla. La historia era inverosímil, pero en tiempos de crisis, la gente cree lo que necesita creer.
Maesa sobornó a los soldados de la Tercera Legión Gálica en Siria, quienes, descontentos con Macrino, proclamaron emperador al joven sacerdote en mayo del año 218 después de Cristo. Macrino reaccionó con rapidez, pero no con la suficiente fuerza. Su ejército fue derrotado en la batalla de Antioquía y en su huida fue capturado y ejecutado. Heliogábalo, con solo 14 años, se convirtió en el nuevo emperador de Roma. La imagen del nuevo gobernante no era la que el Senado esperaba. No era un soldado endurecido por la guerra, ni un hombre de estado con años de experiencia. Era un adolescente envuelto en seda, con las manos perfumadas de incienso y la mente llena de visiones divinas. Su llegada a Roma fue un espectáculo sin precedentes. Entró a la ciudad en un desfile suntuoso, acompañado por la sagrada piedra negra de su dios y sacerdotes exóticos que entonaban cánticos extraños. No era simplemente un emperador, era la encarnación de una nueva era, al menos en su propia visión. Pero Roma no era Emesa. Las reglas del juego eran distintas, y el joven emperador aún no comprendía que su reinado, como todo en el imperio, dependería no solo de su voluntad, sino de su capacidad para sostener el equilibrio entre tradición y poder. Lo que vino después marcaría su lugar en la historia, no solo como gobernante, sino como el protagonista de una de las épocas más extravagantes y escandalosas del Imperio Romano. Desde el momento en que Heliogábalo puso un pie en Roma, quedó claro que no era un emperador como los demás. No pasó su juventud entrenando en el arte de la guerra ni aprendiendo a negociar con el Senado. En cambio, su educación se había forjado en los templos de Siria, entre danzas rituales y plegarias al sol. Y aunque Roma estaba acostumbrada a emperadores excéntricos, Heliogábalo llevó la extravagancia a niveles que desafiaban incluso la paciencia de un imperio acostumbrado a la locura del poder absoluto. El Senado, que había sobrevivido a gobernantes como Nerón y Cómodo, miraba con recelo al nuevo emperador. No era solo su juventud lo que preocupaba a la aristocracia romana, sino su forma de ejercer el poder. Heliogábalo no tenía interés en la política, ni en la guerra, ni en las tradiciones de Roma. Para él, gobernar significaba transformar la ciudad en un templo viviente, en un escenario donde él era el sumo sacerdote supremo. Desde el primer día, su prioridad fue religiosa. En un imperio donde los dioses tradicionales, Júpiter, Marte, Venus, formaban la base del poder, Heliogábalo intentó desplazar la antigua fe romana para instaurar el culto monoteísta a su dios solar, el Gabal. Ordenó la construcción de un enorme templo en el Palatino, el Elagabalium, donde colocó la sagrada piedra negra de su dios, traída desde Emesa. En una ceremonia sin precedentes, trasladó las reliquias más sagradas de Roma, incluidas las vestales y el fuego sagrado de Vesta, a su nuevo santuario. Su intención era clara, no quería ser solo emperador, sino el sumo sacerdote de todo el imperio. Para legitimar esta transformación religiosa, casó simbólicamente a su dios con la diosa romana Minerva, fusionando así su divinidad extranjera con la tradición local. Sin embargo, este intento de sincretismo no hizo más que aumentar el rechazo del Senado y el pueblo romano. A diferencia de sus predecesores, que al menos fingían respetar al Senado, Heliogábalo lo trató con total indiferencia. Llenó los puestos del gobierno con sus favoritos personales, muchos de los cuales eran extranjeros, sacerdotes o simples amantes. Nombró senadores y cónsules a hombres sin ningún mérito, mientras ignoraba a las familias patricias que habían gobernado Roma durante siglos. Su desprecio por las normas también se reflejó en su relación con la Guardia Pretoriana. En lugar de mantener a los soldados leales con recompensas y privilegios, los irritó con sus decisiones erráticas y su falta de disciplina. Aunque su abuela Julia Maesa intentó aconsejarlo, el joven emperador rara vez escuchaba consejos.
Mientras Roma enfrentaba crisis económicas y militares en las fronteras, Heliogábalo convirtió su palacio en un escenario de excesos. Organizó banquetes opulentos donde servía platos exóticos y absurdos, guisos de flamencos, manjares bañados en oro y hasta festines donde los invitados eran enterrados en pétalos de rosa hasta casi asfixiarlos. El emperador también se dedicó a organizar competencias absurdas entre sus invitados, ofreciendo fortunas a quienes pudieran realizar las acciones más insólitas o degradantes. La corte imperial, que debía ser el centro del poder del mundo romano, se transformó en un circo de extravagancia y libertinaje. Poco a poco, la paciencia del imperio comenzó a agotarse. El pueblo murmuraba contra su emperador, los senadores conspiraban en las sombras, los soldados de la Guardia Pretoriana, tradicionalmente leales al emperador, veían con desprecio la forma en que el joven gobernante desperdiciaba el poder que tantos otros habían luchado por conseguir. Julia Maesa, la misma mujer que había conspirado para ponerlo en el trono, comprendió que la situación era insostenible. Para salvar a su familia y mantener el control, tomó una decisión drástica. Comenzó a impulsar a su otro nieto, Alejandro Severo, como una alternativa más sensata para el imperio. El destino de Heliogábalo estaba sellado. Él aún no lo sabía, pero la historia ya había comenzado a escribir su sentencia. En un imperio donde el poder solía ser ejercido con un mínimo de discreción, Heliogábalo decidió gobernar como si el trono fuera un escenario y él el protagonista de una obra que desafiaba todas las convenciones. Las fuentes antiguas, escritas en su mayoría por enemigos políticos, lo describen como un emperador entregado al hedonismo, la provocación y el exceso. Pero más allá del sensacionalismo, su vida privada nos muestra un hombre que desafió las rígidas expectativas de su tiempo, incluso a costa de su propia seguridad. Según fuentes como Dion Casio y la Historia Augusta, Heliogábalo no solo se vestía con ropajes femeninos, sino que expresaba abiertamente su deseo de ser tratado como una mujer. Hay registros de que se refería a sí mismo en femenino y de que preguntó a médicos si podían realizarle una cirugía para modificar su cuerpo, lo que algunos historiadores modernos interpretan como un antecedente de identidad de género no binaria o transgénero en la historia. Se dice que solía aparecer en público maquillado, con joyas y túnicas bordadas, y que disfrutaba desempeñar roles tradicionalmente femeninos en los rituales religiosos. En un acto sin precedentes para un emperador romano, llegó a instalarse en un burdel dentro del palacio y, según las crónicas, ofrecía su cuerpo como si fuera una cortesana, esperando el pago de sus clientes ficticios. Heliogábalo no solo rompió con las normas de género, sino también con las del matrimonio y la sexualidad. Se casó al menos 5 veces, alternando entre mujeres y hombres. Su esposa más conocida fue la vestal Aquilia Severa, un matrimonio que indignó a Roma, pues las vestales debían mantener un voto de castidad bajo pena de muerte. Sin embargo, el emperador justificó la unión como un acto religioso, asegurando que la descendencia de un sumo sacerdote y una vestal sería divinamente bendecida. Pero sus relaciones más escandalosas fueron con sus amantes masculinos. El más famoso fue Hierocles, un auriga, conductor de carros, al que Heliogábalo trataba como su esposo. Lo llenó de honores, lo hizo su consejero y se refería a sí mismo como su esposa. También se dice que tuvo un romance con un atleta llamado Sotico, a quien recibió en la corte con ceremonias dignas de un emperador consorte. El Palacio Imperial se convirtió en el centro de las fiestas más desmesuradas que Roma había visto. En ocasiones, las cenas terminaban con un juego macabro, soltaba fieras salvajes entre los invitados para ver su reacción o inundaba los salones con pétalos de flores hasta casi asfixiar a los asistentes.
También introdujo rituales religiosos que desafiaban la tradición romana. Durante ciertas festividades, se dice que danzaba semidesnudo en el templo de El Gabal, cubierto de perfumes y túnicas de mujer, mientras hacía sacrificios de animales de formas inusuales. Algunos historiadores sugieren que estos relatos pueden haber sido exageraciones de sus enemigos, pero aún así contribuyeron a la imagen de un emperador descontrolado y ajeno a las costumbres romanas. Al principio, muchos veían sus excentricidades con una mezcla de asombro y burla. Pero a medida que los escándalos se acumulaban, el pueblo y la aristocracia comenzaron a cansarse. Heliogábalo no comprendió que en Roma el poder no solo se heredaba, sino que debía ser sostenido con alianzas y respeto a ciertas normas. El joven sacerdote que había llegado al trono con la promesa de una nueva era estaba cada vez más solo, y mientras Roma murmuraba sobre su caída, Heliogábalo seguía danzando, ajeno al destino que se avecinaba. El esplendor y el caos de Heliogábalo estaban llegando a su punto límite. Pero el golpe final no vendría desde las calles ni desde el Senado, sino desde su propia familia. Su abuela, Julia Maesa, la misma mujer que lo había elevado al trono, entendió que su nieto ya no podía sostenerse en el poder. Roma no lo aceptaría por más tiempo, y si la familia severiana quería sobrevivir, debía ofrecer una alternativa. Esa alternativa era Alejandro Severo, su primo y hermanastro adoptivo, un joven de carácter sobrio y moderado, todo lo que Heliogábalo no era. Julia Maesa comenzó a mover los hilos para presentarlo como el futuro del imperio, y así, sin darse cuenta, Heliogábalo estaba cavando su propia tumba. Para asegurar su posición, Heliogábalo intentó mantener el control de la guardia pretoriana, pero su desprecio por los soldados lo había convertido en un líder impopular entre ellos. En un último intento por aferrarse al poder, intentó despojar a Alejandro Severo de sus títulos y ordenó la ejecución de aquellos que lo apoyaban. Fue un grave error. La Guardia Pretoriana, ya cansada de su gobierno, decidió que había llegado el momento de actuar. En marzo del año 222 después de Cristo, mientras Heliogábalo y su madre, Julia Soemias, estaban en el campamento pretoriano, los soldados se amotinaron. El emperador intentó calmar a los soldados, pero estos ya habían tomado una decisión. Comprendiendo que su destino estaba sellado, Heliogábalo intentó esconderse en un cofre o en una letrina, según distintas versiones de la historia, pero no hubo escapatoria. Los soldados irrumpieron en sus habitaciones y lo asesinaron junto a su madre. Sus cuerpos fueron arrastrados por las calles de Roma, expuestos como trofeos de la furia popular. En una muestra de desprecio absoluto, su cadáver fue mutilado, decapitado y arrojado al Cloaca Máxima, la gran alcantarilla de Roma. Su nombre fue condenado al olvido mediante la Damnatio Memoriae, un castigo reservado para los peores enemigos de Roma. Se borraron sus inscripciones, se destruyeron sus estatuas y se eliminó su legado oficial. Alejandro Severo ascendió al trono y el imperio intentó borrar la memoria de Heliogábalo como si nunca hubiera existido. Pero la historia es caprichosa. A pesar de todos los intentos por erradicarlo, Heliogábalo se convirtió en una figura legendaria, un símbolo de decadencia y transgresión. Su reinado duró apenas 4 años, pero su nombre sigue resonando siglos después. Pero, ¿quién fue realmente Heliogábalo? ¿Un depravado irresponsable o una víctima de la propaganda política? Los relatos que nos han llegado provienen en su mayoría de fuentes hostiles. Dion Casio, la Historia Augusta y Herodiano, escritores que tenían sus propios intereses al describirlo como el peor de los emperadores. Sus crónicas están plagadas de exageraciones y anécdotas escandalosas, diseñadas para convertirlo en un ejemplo de lo que Roma no debía ser.
Historiadores posteriores, especialmente en el Renacimiento y el siglo XIX, lo convirtieron en un personaje casi caricaturesco, un tirano caprichoso cuya única contribución a la historia fue el escándalo. Su historia ha sido comparada con la de Nerón y Cómodo, otros emperadores recordados más por sus excesos que por sus logros. Sin embargo, a diferencia de ellos, Heliogábalo no fue un emperador militar ni un estratega político. Su legado se centró en la religión, la identidad y el desafío a las normas establecidas. Uno de los aspectos más debatidos en la actualidad es la identidad de género de Heliogábalo. Si bien es difícil aplicar conceptos modernos a personajes históricos, lo cierto es que Heliogábalo desafió las normas de género de su tiempo de una manera que ningún otro emperador romano lo hizo. Su historia ha sido reivindicada en ciertos círculos como la de un pionero de la diversidad de género en la antigüedad. Pero más allá del sensacionalismo, su historia nos deja preguntas más profundas sobre el poder, la identidad y la percepción de la historia. ¿Fue Heliogábalo simplemente un gobernante incompetente? ¿O fue víctima de una sociedad que nunca estuvo dispuesta a aceptar su visión del mundo? ¿Cuánto de lo que sabemos sobre él es verdad y cuánto fue una invención de sus enemigos? ¿Y qué nos dice su historia sobre la manera en que el poder reacciona ante aquellos que desafían el orden establecido? El Imperio Romano intentó borrar su nombre, pero en el proceso lo inmortalizó. Hoy, su historia sigue viva, no solo como un episodio oscuro del pasado, sino como un recordatorio de que el poder y la historia son moldeados tanto por quienes gobiernan como por quienes escriben sobre ellos. La pregunta final es, si Heliogábalo hubiera nacido en otra época, ¿sería recordado de la misma manera?